Bueno, vamos a ver. Nos quedamos en la página 939 del tratado o de obras completas de Rabí en Cábala Michael Ben Pesach Pornar. Nos quedamos lo que es el trabajo espiritual interior. Entonces esto es una traducción de Balhasulam. El artículo 21 dice: cuando uno se siente en un estado de ascenso. Cuando uno se siente en un estado de ascenso, o que está en un alto estado de espíritu, y no tiene deseos, sino para la espiritualidad, es entonces bueno profundizar en los secretos de la Torá con el fin de alcanzar su interioridad, llamada también Lisma. Ascenso espiritual significa que una persona está conectada con su ser interior, porque él no recibe otra cosa sino deseos por lo espiritual. Es usual aprender los secretos de la Torá, incluso cuando tú no comprendes ni entiendes una palabra. No te decepciones, incluso cuando hayas leído el texto cientos de veces. No digas, qué inútil, porque no lo comprendas. Hay dos razones para esta actitud contraria al aprendizaje de la Torá. El esfuerzo mismo para estudiar y comprender los secretos de la Torá, esto es llamado una plegaria. Plegaria es cuando una persona desea, se esfuerza por ello. Ve su escasez o gisarón. Plegaria es un esforzarse por algo que solamente el Creador puede completar, significando que si tienes un deseo y no hay pensamientos enfocados hacia el Creador, incluso un deseo egoísta, es una plegaria. Solamente se vuelve real una plegaria genuina cuando tú le pides al Creador que te dé lo que estás deseando. Preguntar al Creador para realizar tu deseo es la plegaria, preguntar. La fuerza de una plegaria se mide en función del esfuerzo. Y el ser humano se esfuerza más duramente sobre aquello de lo que carece. Cuanto más escasez sienta, más poderoso será su esfuerzo. En general, usted puede decir que los esfuerzos fortalecen el deseo. Como una consecuencia que él desea llegar a la realización. El deseo, el trabajo en el corazón, es llamado la plegaria. Esto es por lo que una persona puede hacer una genuina plegaria, cuando él primeramente ha hecho grandes esfuerzos con el corazón. Cuando tú estás estudiando la Torá, tu corazón, o Tiferet, tiene que estar libre de todos los demás deseos. De esta forma, la fuerza puede ir al cerebro para hacer el aprendizaje comprensible, o la luz interior. Sin el deseo en el corazón, el cerebro nunca controlará el aprendizaje. Está dicho, una persona tiene que aprender lo que él desea en su corazón. La plegaria tiene que ser completa. Solamente cuando hay una entrega completa al estudio, él despierta la plegaria en su corazón y el Creador la acepta. Él se vuelve merecedor de una respuesta y de este modo el Creador dará una respuesta a su plegaria. Hay solamente una condición. Una plegaria tiene que ser completa y genuina, sin ningún otro tipo de deseo. Tan pronto como una persona se separa de alguna manera de su egoísmo y se acerca al punto de vista de la entrega, más fácil se vuelve el conectar con la parte interior de la Torá. La Torá le será revelada a aquellos que estén en equivalencia de forma, o sea, en cualidad, con el Creador. Porque la Torá, el Creador e Israel son uno. En tanto los deseos de una persona se centren en sí mismo, sus deseos pertenecerán a la parte o aspecto exterior de la Torá. La eliminación del egoísmo es al mismo tiempo la eliminación de su ser exterior y el acercamiento al punto de vista de la entrega que tiene. En tal condición, uno está en la situación de conectarse uno mismo con la parte que llamamos el interior de la Torá. El ser interior acerca la parte interior de la Torá. Esto sucede de acuerdo con la ley que dice que es en igualdad y en cualidad, o equivalencia de la forma. De este modo se vuelve claro que cuando una persona está todavía en sus deseos egoístas, él pertenece a la parte exterior de la Torá, y no a la parte interior. Cuando un ser humano se ha elevado él mismo y todos sus órganos experimentan esto,
Todos sus deseos y esfuerzos son solamente para lo espiritual. Ello toma toda su atención y le da a él conciencia. ¿Cuál es el siguiente paso para él cuando se encuentra en tal condición? Es bueno estudiar los libros de la Torá para llegar al interior de la Torá. A pesar de la elevada condición en la que se encuentra la misma persona, no sabe nada. No hay absolutamente ninguna conexión con la Torá, pero interior. Tiene que leer y estudiar muchas veces los textos de los libros. Incluso cuando él se encuentre harto, tiene que volver a leer los textos. Nunca diga que es inútil, porque no lo comprenda. El beneficio permanecerá en la fuerza y en la luz oculta que hay en la Torá, y debe haber un intento y un esfuerzo porque se le revele a usted. Cuando una persona está muy interesada por algo, recibe un deseo para comprender. También se puede llamar luz, lo que está aprendiendo. Este deseo apasionado es denominado la plegaria. Esta plegaria despierta la ayuda del Creador y ahora puede ser llenado con lo que nosotros estamos anhelando. La fuerza de la plegaria es igual a la fuerza del deseo de recibir. Cuanto más sienta uno su carencia, más fuerte es el poder de luchar y de esforzarse. El mayor esfuerzo que hace una persona para alcanzar su objetivo hace que despierte la fuerza por el deseo. ¿Por qué hace mucho un hombre y no recibe nada? Cuando nada sucede, el sufrimiento aumenta y a través de esto la lucha por la realización del deseo crecerá. A través de esto llegamos a una correcta y honesta plegaria por ayuda. Cuanto mayor es el esfuerzo que hace una persona, más fuerte se vuelve el deseo de recibir que le está perdiendo. Cuando una persona parte del deseo, este es completado. Hay una fuerte demanda por completar la parte restante. El Creador solamente responde a la plegaria que es sincera, que es honesta, o el jisarón también se suele decir. La plegaria desde el interior del corazón es el jisarón. Esta plegaria tiene que aparecer cuando una persona está estudiando la Torá. Es la Torá la que hace que el corazón se libere de todos los deseos restantes. Ello da un impulso al cerebro, el cual es solo una máquina para nuestros deseos, para recibir las señales desde el corazón y las convierte ya en acciones. Por esto es por lo que una persona debe aprender lo que a ella le gusta. Este deseo dirige al cerebro para hacer esfuerzos para llegar a la conexión con la Torá de forma que se pueda revelar a sí misma a la persona. Lo mismo es observado en nuestro mundo cuando son hechos grandes esfuerzos y el resultado es una experiencia que es positiva. Una plegaria es una plegaria cuando es realizada plenamente. La plegaria es una observación del corazón, Tiferet, mientras el cerebro, Jochma, solamente ayuda para agrandarla. Interiormente la plegaria no debe ser mezclada. Cuando una persona tiene la fuerza para redimirse a sí mismo desde su egoísmo, o alcanza la cualidad de la entrega, el otorgamiento, el dar, el tiempo para involucrarse con la Torá se encuentra allí. A aquellos que se aproximan al Creador, a ellos les será revelada la Torá, porque el Creador y la Torá son lo mismo, son uno. Cuando una persona todavía tiene sus propios deseos, o sea, egoístas, pertenece a la parte exterior de la Torá. Un esfuerzo despertará una plegaria. Construirá como si fuera una vasija, o un cáliz, o un cli, que ya es altruista, en el cual la Torá le va a ser revelada. Los secretos de la Torá no nos pertenecen. Ellos están ocultos y son los más altos pasos y niveles. Una persona que está en una condición ya elevada es merecedora del deseo de un nivel o paso ya más alto. Uno no puede parar a mitad de este camino ya. Cuando no hay interés por lo más alto, el resultado va a ser que vamos hacia atrás. Por esto es por lo que una persona que está en una condición que es elevada tiene que estudiar los libros sagrados para llegar a la comprensión o la o la luz de lo que antes le resultaba incomprensible. Pregunta: ¿cuándo una persona sabe que ha alcanzado el máximo? Respuesta: en el momento que recibe una respuesta a su verdadera plegaria por lo espiritual. Desde arriba, la Resimot, los principios, los registros informativos están ya listos. El sistema completo está preparado para dar una respuesta.
solamente espera nuestra elevación y la solicitud desde abajo para llenar las vasijas, el kelim corregido con luz, o la copa práctica. Con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. A pesar del ánimo y de los esfuerzos, no comprende todavía nada de la Torá, aprendiendo los secretos de la Torá. Sin embargo, uno tiene que leer también cientos de textos, cientos de veces los textos. No te decepciones ni te digas a ti mismo que es inútil porque tú no comprendes algo. Toma una firme decisión por aprenderlo. Después de grandes esfuerzos, es que en el estudio de la Torá va a lanzar usted una verdadera plegaria. Llegar a ser digno de que el Creador responda a esa plegaria, por supuesto, llegar a ser digno. La Torá Lisma. La Torá es llamada Lisma, o sea, en su nombre, principalmente cuando uno aprende con el fin de conocer con total certeza y dentro de su razón o de la razón que tiene, sin ninguna duda ni discriminación, a la verdad. O sea, hay un juez y hay una sentencia. Hay una sentencia significa que uno ve la realidad. Ella aparece a nuestros ojos cuando nosotros trabajamos con fe y otorgamiento. ¿Qué trabajamos? Al mismo tiempo, crecemos y nos elevamos en el día a día, porque siempre vemos un cambio siempre para mejor. A través del ser interior. A la inversa, cuando trabajamos en una forma que es de recepción y de conocimiento, vemos que disminuimos cada día a lo más bajo de la realidad. A través del ser exterior. Cuando no estamos viviendo con las leyes de la Torá, hay un escarmiento inmediato. Es el mejor camino hacia la verdad. Solamente de este modo, una persona puede llegar a la realización predestinada. Con conocimiento completo y conciencia, tenemos que llegar a concluir que solamente con fe, a través de otorgar, podemos alcanzar el objetivo de la creación e ir más allá de esto y nada más. Esto es llamado la sentencia es justa. Solamente de este modo podemos llegar al último objetivo, significando la comprensión que es más allá de cualquier razonamiento. Con una completa y absoluta comprensión de que no hay nada más alto que solamente el camino de la fe y del otorgamiento, podemos alcanzar ese propósito. Aprender con la intención de alcanzar el objetivo y llegar a la comprensión de que hay únicamente un juez y una sentencia. Esto es lo que se llama Torá Lisma. Grande es el estudio que conduce a este acto, pero estrictamente es que debería de ser que conduce a acciones, o sea, plural, quizás a muchas acciones. Esto conduce a un actuar sin conocimiento que es llamado más allá del conocimiento. Conducir a una acción está en la forma singular. Puede representar el resultado final, o sea, el marticún, o sea, la corrección completa. Todas las acciones separadas de lo espiritual pueden ser vistas como una acción común y una forma de un gran man, o sea, Malhut Numbin, que señala la luz de Mashiach, el liberador en usted. El aprendizaje tiene solamente un objetivo, la creencia llamada Mitzvah Ejad, en una dirección. Esto permite que el equilibrio de la sentencia vaya universalmente a la escala de bien, hacia méritos y no hacia escarmientos o castigos. Cada convicción separada forma un pequeño marticún, o corrección completa, que será integrado en una convicción coordinada. Esta condición de coordinación hace que el nivel vaya hacia el mérito, o sea, a una unión con un nuevo nivel, y no al escarmiento, o sea, la separación obtenida por el recibimiento egoísta y conocimiento únicamente. Porque a través de la fe solo, la condición de Rishut Avarim puede ser alcanzada, pero solo con la fe. El territorio de muchas fuerzas que son diferentes. La fe es llamada hacer. Hacer.
trabajar, porque este es el comportamiento del mundo de aquel que hace alguna cosa. Primero debe de haber una razón que le obligue a uno a hacerlo todo, lo de la razón. O sea, dentro de ella. Es como la correlación entre la mente y lo que tiene que hacer, la acción diaria en el momento. Aquí vemos lo que llamamos el movimiento interior y la intención que es real. Aquí el Rab está hablando acerca de la fe sin ningún conocimiento, como un factor entre la fuerza de la razón y la acción que se hace. Sin embargo, cuando alguna cosa está sobre la razón, o sea, que no hay razonamientos, la razón no le permite a él hacer esa cosa, sino la contraria. Entonces debe decir que no hay razón en este acto, sino solamente que hay acción. Este es el significado de si uno interpreta una mitzvah, él es feliz, porque él se ha condenado a sí mismo, y etc. Para alcanzar un nivel de mérito. Esto es el significado de grande es el estudio que conduce a una acción. Significando una acción sin la razón, llamada más allá de la razón. Hay solamente acción, mitzvah, que permite el nivel de ir hacia el lado del mérito. El mérito es igual al alcance de un nuevo nivel de comprensión. El escarmiento, sin embargo, es igual a la separación por querer recibir únicamente para usted mismo. Capítulo 22. Atorá Lisma. Atorá Lisma. Torah Lisma significa que trabaja usted en su nombre. Significa saber la verdad absolutamente sin ninguna duda. Esto significa ver la realidad como ella es. A saber, cuando uno comienza a trabajar con fe y para otorgar, entonces hay como términos diarios de comprensiones y un ascenso progresivo porque podemos ver los cambios siempre hacia el bien. Pero cuando el conocimiento y la Kabbalah son la más importante razón para nuestras acciones, es más que probable que veamos dentro de nuestra realidad nuestra caída al área más baja. Sin lo llamado pilpulim, en otras palabras, sin ninguna construcción lógica o conclusión de la mente, cada día vemos la única y real verdad, pero incrementando siempre el enfoque. O sea, aprender a recibir. Justo en el momento en que no seguimos las leyes de la Torá, inmediatamente recibimos un escarmiento y un castigo. Entonces aprendemos el único camino, el camino de la Emet, verdad. Y esto nos llevará eventualmente al completamiento en Salom y en paz. Entonces comprenderemos con completa y absoluta penetración que el último objetivo está solamente en alcanzarlo por la fe y a través del otorgamiento del trabajo diario. Dentro de este objetivo está también el din, el juicio, y el daham, o sea, el juez, juicio y juez, la Torah lisma. El aprendizaje lleva a la fe, Bejinat emuná, y es llamado un reglamento. La fe es la acción que aprende el mundo para ir primero a través de la fe sin ningún conocimiento. Esta es la situación entre la razón y la acción, pero en la fe, que es más allá del conocimiento, la razón no juega ningún rol y ella es solamente convertida en acción. La mitzvah, que permite ir al nivel hacia el lado del mérito. Eso es mitzvah. Cuando hace uno el trabajo sin ningún obstáculo, lo haces y punto. Eso es mitzvah. Cuando una persona le es dada una caída, note que esto también es lisma. Si caes también es lisma. Esto significa que desde arriba él está ocupado consigo, mientras que la persona ve en donde el din
y el Dahan, el juicio y el juez, están trabajando. El Valja Sulam nos explica que todos los resultados de nuestro aprendizaje en un grupo o en el trabajo descienden desde arriba a nosotros como una reacción a nuestras acciones. Esta reacción puede ser positiva o negativa, y esto no importa. La cosa más importante es cómo mostramos nuestra reacción ante el Din y el Dahan, las circunstancias que nos son dadas, y de estar trabajando con un juicio desconocido para nuestro mundo, pero que trabaja perfectamente de acuerdo con el acto de la misma creación. Este objetivo que nosotros alcanzamos conforme a un hecho o emuná o libertad para hacer el trabajo, cuando nuestras vasijas o kelim o recipientes estén ya corregidas o deseos, veremos que el juicio y el juez son uno, el Dan y el Rajan. Si una persona reconsidera sus condiciones, notará que todo será elevado de acuerdo a las leyes de la creación. Este conocimiento le da la seguridad de acuerdo a los hechos del Dahan, o sea, el juez. La práctica, cómo corregir, con qué corregir, el resultado y el objetivo. Siempre hay que aprender para la recepción y el conocimiento, y notar que uno desciende más y más a la situación cada vez más inferior. Con completo conocimiento y entendimiento, comprendiendo que solamente a través de la fe y de la acción de dar, usted puede alcanzar el objetivo de la creación, y que sobre esto nada más es posible. Llegar a la fe vía la acción o del trabajo en el conocimiento. Esto es de acuerdo entre la razón y la misma acción en el trabajo. Estar en la posibilidad de actuar más allá del propio conocimiento, eso es la mitzvah, que le permite a uno escalar al lado de las acciones. Alguien que no está viviendo de acuerdo con las leyes de la verdadera Torá será castigado inmediatamente. Trabajando en la fe y a través del dar, él crecerá día a día, porque todos los cambios que él ve son siempre para bien. Esto es llamado Toralisma. Estar absolutamente seguro que él no tiene dudas en la verdad de su conocimiento. La corrección completa de sus kelim, sus deseos, y la justificación del juez y del juicio, el Dan y el Rajan. La Torah Alisma, la parte oculta de la ley. Esto también se puede decir que es la Cábala, la sabiduría oculta de la ley de la Torah. La Torah es escuchada. Torah lo lisma, o sea, no en su nombre, es igual a la lectura, pero exterior, como todo el mundo la entiende, profana de la ley. O sea, la Torah interpretada literalmente, sin tener un conocimiento interno. 23. Tú que amas al Señor, odia el mal. En el verso, oh tú que amas al Señor, odia el mal. Él conservó las almas de sus hasidim justos, sus parientes también más cercanos. Él los liberó de las manos del malvado. Él interpreta que no es suficiente amar al Creador y volverse uno con Él. Uno debería siempre odiar el mal que hay en uno también, porque el Creador creó uno frente al otro, o contra el otro. Pero para el fondo de odio, vemos el amor, que es lo mejor. De ahí proviene la expresión de servir. Odiar el mal en uno significa odiar el deseo de recibir en uno. Odiar los deseos del ser exterior para la recepción, para los deseos del ser interior. Debes afilar y afinar tus oídos y siempre investigar. Aquí se vuelve claro que no hay otra posibilidad de liberarse uno mismo del mal, pero también se vuelve claro que uno no puede permanecer en esta situación por siempre. Nosotros vemos y experimentamos el daño que hace el mal, y al mismo tiempo vemos la incapacidad de la humanidad para destruir el mal, independientemente del que sea. Es nuestra naturaleza recibir el deseo por el placer, porque es creado y plantado en nosotros
cuando nacemos por el mismo Creador. En ese estado el versículo nos dice lo que uno puede hacer, significando odiar el mal, para que el Creador le proteja a él del mal, como está escrito, que dice, Él conservó las almas de sus parientes más cercanos. ¿Qué es la preservación? Él los liberó de las manos del malvado. En ese estado, uno ya es una persona con éxito, dado que él ha entrado en un contacto directo ya con el Creador. Aunque sea la más pequeña conexión, claro, pero el mal permanece y sirve a un parzuf, como el ajoraim, la parte de la espalda. Y solamente a través de las correcciones uno puede alcanzar esto. Hasta la corrección completa, en lo que llamamos el Martikun, la corrección final, entonces no habrá ningún mal más. Velá Mavet Lanet Saj. De hecho, el asunto del mal permanece y sirve como en Ajorain, o sea, en la parte de la espalda o posterior del parzuf espiritual. Solo mediante la corrección de una misma persona, en donde a través de odiar el mal en una misma persona de verdad, seriamente será corregido en la forma que llamamos Ajorain. El odio viene porque si uno quiere obtener lo que se llama la unión con el Creador, entonces hay una conducta entre amigos y camaradas. Si dos personas se dan cuenta de que cada uno odia lo que odia el amigo y ama lo que el amigo ama, entran en una unión que es perpetua, como una aventura que nunca va a decaer. Por tanto, dado que el Creador de los mundos ama el otorgar, el inferior debería también adaptarse a querer hacer como el amigo, el Creador, o sea, solamente otorgar. El Creador también odia ser un receptor, pues Él es totalmente completo y no necesita nada. Entonces el hombre también debe odiar el asunto de recepción para sí mismo. Se desprende de todo lo anterior que hay que odiar la voluntad de recibir amargamente, pues todas las ruinas en el mundo provienen solamente de la voluntad del recibir. A través del odio en uno mismo a esa voluntad de recibir los placeres, uno se corrige y se entrega a la Kedusá, a la santidad, en unión directa a Él. Siguiente versículo, el 24. Tú que amas al Señor, odia el mal. Es que está escrito, oh, tú que amas al Señor, odia el mal. Él conservó las almas de sus santos. Él los liberó de las manos de los malvados. Él pregunta, ¿cuál es la conexión entre odia el mal y Él los liberó de las manos del malvado? A fin de comprender esto, primero debemos traer las palabras de nuestros sabios. El mundo no fue creado sino para el completo justo o para el completo malvado. Él pregunta, ¿vale la pena crear el mundo para el malvado completo, pero no para el justo incompleto? Él le replica, desde la perspectiva del mismo Creador, nada tiene dos significados en el mundo. Es solamente desde la perspectiva de nosotros, los receptores. Significa esto que es de acuerdo a la sensación que tenemos nosotros los receptores. Esto significa que o bien nosotros los receptores sentimos un buen sabor en el mundo, o ellos sienten un sabor, o sea, nosotros terriblemente o amargo en el mundo. Esto es porque cada acto que ellos realizan, los receptores, nosotros, calculan por adelantado siempre, cuando lo hacen, dado que ningún acto es realizado sin un propósito. Cualquiera sea mejorar su estado actual o dañar a alguien, pero las pequeñas cosas no son merecedoras de un propósito determinado, porque ellos no están corregidos, todavía hacen cálculos con el ros, o sea, con la mente, con la cabeza. La forma en que uno experimenta la conducción del bendito Creador en este mundo es estrictamente un proceso que es individual y particular en cada uno. Lo que tenemos nosotros en común es el entendimiento de hacernos y de alcanzar a la creación para experimentar placer.
que también se dice letiv lenibraab. Es traducido como dar placer a las criaturas. Lehetiv lenibraab. Pero placer en el sentido del creador y no a la manera de nuestro propio autoegoísmo. Es mejor traducir lehetif lenibraab como por el bien de las criaturas. Placer para que las criaturas puedan llegar a la conciencia de la conciencia más alta, o sea, del Creador, y se unan así con Él. En otras palabras, o uno siente la existencia del Creador y su providencia, o uno imagina. La tierra es entregada a las manos del malvado. Esta es la razón por la que ellos experimentan en un camino la distancia entre ellos mismos y el Creador, y ellos le dan el nombre de malo. Ellos se consideran a sí mismos que son pecadores. No hay intervalo en la creación. En cada criatura y en cada hombre solamente hay dos partes, el interior y el exterior. Hay solo dos cosas que un hombre puede ver. O él ve al Creador y su sistema de control, o le parece a él que todo está dado por el mismo destino. Es imposible para nosotros decir lo que podemos observar, mientras que no podemos. Y a través de esto comenzamos a experimentar la verdad y a elevarnos nosotros mismos al Creador y a pedirle ayuda. Que Él pueda tener siempre misericordia sobre nosotros y nos libere de las cáscaras o fuerzas impuras y de los extraños pensamientos, a través de su interior, en el ser exterior. Cuando él llega a esta observación y realización y eleva su oración en verdad, el Creador contestará su petición. Está dicho, el Creador está cerca de aquellos que elevan su oración pero sinceramente. Él los salva de las manos de los malvados, su propio ser interior centrado en los pensamientos y en los deseos. En tanto uno no sienta el verdadero sí mismo, es decir, la medida de maldad de uno en una cantidad suficiente para despertarse a uno a llorar ante el Creador, para que le libere de la aflicción que uno siente, con el propósito siempre del reconocimiento del mal en uno. Uno no es merecedor todavía de ninguna redención. Esto es porque uno todavía no ha encontrado un cli, recipiente, vasija, receptáculo para la escucha de la oración, llamado desde la parte inferior del corazón. El cli necesario no está revelado todavía, o sea, el deseo espiritual. Él no está escuchando muy bien a su cli, deseo, oración, llamada. Miumka Beliba, desde su corazón. Porque él piensa que tiene algo bueno en sus pensamientos, en sus deseos o en su corazón. ¿Por qué? En otras palabras, él no ha llegado a las profundidades aún del corazón. Él no ve ninguna relación que tenga que ser considerada como la Torá y las prescripciones. Por esto es porque lo que él no ve ninguna verdad. Práctica, el que corregir, con qué resultado y el objetivo. Siempre darse cuenta de que no hay en absoluto ninguna posibilidad de liberarnos por nosotros mismos del mal. No permanecer en esta condición de ninguna manera, claro. El Creador quiere preservarle a él del mal. Como está dicho, libera a las almas que están cerca de él y sálvalas de las manos de los malvados. O sea, los deseos egoístas de cada persona. Estar en una condición de felicidad mientras que aparece una conexión con el Creador. Incluso la cosa más pequeña va a tener su efecto. 25. Cosas que vienen desde el corazón. Lo que deja el corazón entra en el corazón. ¿Por qué vemos que incluso si las cosas ya han entrado al corazón, uno cae todavía desde ese nivel? El man que viene desde el corazón, o sea, la oración que tenemos que hacer interiormente, entra en el corazón. El mat. El mat es la respuesta o luz, la abundancia desde arriba en todo tipo de comprensiones. Las cosas es que cuando uno escucha las palabras de la Torá de su profesor,
él inmediatamente está de acuerdo con su profesor y decide observar las palabras de su profesor con su corazón y con su alma. Posteriormente, cuando él sale al mundo, es que ve y entonces codicia, y como es infectado por la multitud de deseos itinerantes del mundo hacia él, su mente y su corazón se anulen ante la mayoría. Entra en la observación de la comunidad, Resut Arabim, y cae bajo la fuerza de los deseos circundantes de su ser exterior. En tanto los seres humanos son los puntos fuertes los que le permiten doblar la escala de los méritos, también llamada la Kriya et Haolam le Kafzihut, mientras que el mundo se basa en que él mezclará sus deseos y pensamientos. Usted podría decir que es como una oveja que está sometida a un carnero, a su rebaño, que le conduce a la masacre. No hay ni libre voluntad ni libre elección. Él tiene que pensar, desear, demandar lo que la sociedad espera siempre de él. En tal caso, él elige los pensamientos extraños, los anhelos, los deseos, los placeres repugnantes, también de todo lo que está en contra de la Torá. No hay contrafuerza que pueda resistir la influencia de la sociedad. Solo hay una solución: unirse uno mismo con su rabí, con los libros santos, alimentarse uno mismo con estos libros y con los autores. Mi pis sfarim, bemi pis sofrim. A través de esta conexión, él puede cambiar su opinión para el bien. Solamente a través de la unión con su rabí, los libros santos, persona, puede regresar al alcance real de la creación. Solamente cuando un ser humano está en santidad puede comenzar la discusión con su sí mismo y llevar adelante argumentos que le sean razonables a su sí mismo. Ahora su intelecto está obligado también a seguir el camino que conduce al Creador, al infinito, con Jochmot, discusiones, argumentos, pruebas. Es imposible matar el egoísmo. Todos los argumentos sensibles que le hacen a él seguir el camino que conduce al Creador salen adelante desde la unión con el Rabí. Una vez que él pierde esta base, sus argumentos van a perder la fuerza al mismo tiempo. Por esto es por lo que una persona no debe confiar en los argumentos del intelecto. En ese lugar, él tiene que adherirse a los libros y al Rabí. Solamente entonces el Rabí, o maestro, o sabio, puede ayudarle. De ninguna manera su intelecto, sus argumentos pueden ayudarle, porque no hay espíritu en ello. 25. A. Cosas que vienen desde el corazón. Lo que deja el corazón, entra en el corazón, aunque teniendo en cuenta el hecho de que las palabras ya han entrado al corazón, él caerá en algunas ocasiones. Cuando una persona escucha la Torá de su rabí, se eleva con gran voluntad para cumplimentar el conocimiento con el corazón y el alma. De regreso al mundo material, él va a estar influenciado con deseos de otros y se va a unir inevitablemente a ello. Su conocimiento, su corazón, su deseo van a desaparecer a través de la comunidad o del ambiente o del entorno. No hay fuerza en él para permitir que el nivel del mundo vaya hacia el lado de los méritos. Los deseos de la comunidad le transforman y él se une con ellos, al igual que una oveja o carnero antes de ser masacrada en el altar. Él piensa, desea, siente y demanda al igual que las masas. Él elige sus extraños pensamientos, deseos, comodidades y pierde todas las fuerzas. Solamente aquí hay una salida, o sea, unirse con el maestro y con los libros. Solamente en su influencia puede cambiar su opinión y deseo. En esta unión hay una belleza ya especial que le llevará de regreso a la fuente. ¿De qué manera puede uno estar constantemente cerca y unido? Solamente a través de una digestión incesante sobre las cosas que escucha y aprende con el objetivo principal de conectarse uno mismo. En un grupo bajo la influencia de un rabí y el sujeto del aprendizaje, él se siente como un héroe y no teme a nada. Sea pues, pero en tal momento nada vendrá, o puede que sean situaciones que van a ser pesadas. El significado del aprendizaje es sacar a una persona de la aparente condición que tiene elevada. Las caídas y los fallos son inevitables en el camino hacia el objetivo que se busca. Cada vez que la conexión con el Creador se está perdiendo, es relevante retornar tan pronto como sea posible a la situación de elevación y de la misma conexión al Creador.
Pero ¿cómo puede uno hacerse esto cuando uno está perdido y cada conexión con la fuente está rota? No, hay prescripciones. Cada uno tiene que realizar su propio camino. Durante las lecciones hay lo que llamamos abiyut, o sea, la delgadez de un deseo, o abiyut. En el nivel del sores, también se puede decir raíz cero, sores, raíz cero. Un hombre es separado de sus deseos y unido con el centro del aprendizaje. Se supone que un estudiante recibe en esos momentos la Nekudat de Moshe Rabbeinu, o sea, el punto de Moisés, o sea, nuestro profesor. Comienza a funcionar en él y ahora está conectado con la Torá. Cuando una persona deja la atmósfera del estudio y tiene que negociar con sus asuntos diarios, su abiud va al nivel de la Dalet, o sea, al cuarto, o al nivel de sus deseos, pero ya materiales. Y así es que pierde la conexión con lo espiritual y los deseos de completar sus propios deseos. Uno tiene que buscar una posibilidad para unirse de nuevo con la espiritualidad. Él tiene que eliminar sus deseos del nivel de Abiud Dalet, cuarto, o sea, e ir al paso, al Abiud Sores, o sea, el cero, o sea, el deseo raíz. A través de esto él puede justificar su situación y aceptar todo lo que le va sucediendo en la vida. El trabajo consiste en permitir que ambos, el Abiud 4 y el 0, finalicen juntos. De hecho, uno no puede realizar esto de una vez. Una y otra vez, uno tiene que hacer esfuerzos. Cuando una persona está en un momento de elevación espiritual, él nunca podrá olvidar la próxima caída que va a tener. Mire siempre hacia adelante y redima a su tiempo, aún a su ritmo. Con la expresión de la mente es imposible ganar nunca. Cada elevación y caída es necesaria para aceptar la ayuda de los masajín, o sea, las pantallas y las fuerzas antiegoístas que tiene que ir haciendo. Práctica el que corregir, con qué corregir el resultado y el objetivo. El camino de los argumentos razonables hay que corregirlo. Unirse siempre a un rabí o maestro y al nivel más elevado que se llama el ahab o la parte inferior del parchuf, como el autor del libro que está leyendo. Él cambia su opinión, la intención de sus deseos y ahora tiene la fuerza para permitirle escalar e ir al mundo de los méritos. Retornar a la fuente, unirse uno mismo con los deseos y pensamientos de sus alrededores. Caer bajo la fuerza de su alrededor y por esto rechaza así su opinión, deseo y su corazón. Tiene que unirse al maestro y a los libros. Esto es llamado a alimentarse uno mismo con los libros y los autores. Unirse con el rabí y con los libros y llegar al objetivo de lo que llamamos la creación. Manejar condiciones difíciles, caídas, fallos, cuando no hay conexión con el mismo creador. Retornar tan pronto como sea posible a la elevación y conexión con el creador. Durante el estudio, el abiud o espesor, al nivel de sores, raíz cero. Él se conecta a sí mismo con el aprendizaje y se separa a sí mismo de los deseos permanentes. De regreso al mundo exterior, tiene que buscar una posibilidad para unirse de nuevo con lo espiritual. Paso a paso, tiene que eliminar los deseos del Abiud Dalet, el cuarto, y el Gimel, el tercero. Él tiene que justificar todo lo que sucede y aceptar la ayuda de los masajín, de las pantallas que se le han dado y fuerzas antiegoístas, para que puedan ayudarle, por supuesto. Tratar de permitir que los dos extremos se unan entre sí. Esto es llamado permitir y llegar a un deseo para corregirlo del Abiud Dalet, el cuarto, para unirlo con el Abiud Sores, o sea, raíz cero. Ver las caídas espirituales y acortar el tiempo y el ritmo de las correcciones. 26. El futuro de uno depende y está relacionado con la gratitud por el pasado. Está dicho, el Rab Hashem, o sea, Ram Hashem be Shafal Hire. Grande es el Señor y solamente aquel que es humilde le verá a él. La grandeza del Señor. Los caracteres de la palabra Hakar, valor, y Hakir, conocimiento, lo conocido, se asemejan mucho el uno al otro. O sea, Hakar y Hakir, valor y conocimiento, se asemejan. Cuanto más valor tiene algo para una persona, más lo aprecia, o sea, que tiene grandeza, y más asombrado está la persona. Este asombramiento trae conciencia al corazón de la persona. En la misma medida el placer también va a ser despertado en la persona.
De manera que una persona no puede ser pequeño o importante, pequeño o humilde, es una condición en la que una persona se coloca a sí mismo por medio de sus esfuerzos interiores y por sus pensamientos sobre la grandeza del mismo Creador. Solamente entonces él puede ver lo pequeño que es. Si uno conoce su propia bajeza, él no es más privilegiado que sus contemporáneos, significando que así él verá que hay mucha gente en el mundo a quien no le fue dada la fuerza para trabajar en el trabajo santo, incluso el más simple de las maneras, incluso sin la intención en Lolisma, no por su nombre, incluso en Lolisma o Lisma, e incluso en la preparación para la preparación de la vestidura de lo que llamamos santidad o Kedushá. A él, por otra parte, le fue impartido el deseo y el pensamiento. Sin embargo, es que hacer ocasionalmente el trabajo santo, incluso del modo más simple. Si uno puede apreciar la importancia de esto, de acuerdo con la importancia de uno, atribuye al trabajo santo. En esa medida uno debería dar siempre alabanzas y estar agradecido por ello. Esto es así porque es verdad que nosotros no podemos apreciar la importancia de ser capaces de guardar a veces las mitzvot del Creador, incluso sin ninguna intención. En ese estado uno llega a sentir el júbilo y la alegría del Creador. Las oraciones sinceras y las alabanzas sinceras al Creador significa que usted tiene que hacerse pequeño a sí mismo y así permitir que su deseo suba, ascienda al nivel de Bejinás Sores, de la misma recepción de ese deseo. Cuando uno eleva su alabanza y la oración al Creador como una consecuencia de su consciencia, se amplía la consciencia de uno y se siente en profundidad cada detalle de lo espiritual. Ahora él va comprendiendo lo esclavo que es. A través de esto él se eleva a sí mismo a los niveles más elevados. En cada nueva condición él comprende lo esclavo que es. Él se hace a sí mismo pequeño, humilde, la persona, por la grandeza de un nuevo paso en lo espiritual. Es por lo que él asciende a nuevas alturas, o de Bejinás Sores a la Tab, cada próximo paso. La alabanza y la gratitud que uno da para experimentar los sentimientos, y uno está eufórico por cada punto en el trabajo santo. Uno sabe quién es el trabajador y él se eleva incluso más alto. Esto es el significado de lo que está escrito. Te agradezco a ti la gracia que tú has hecho conmigo, refiriéndose al pasado, a la 4. Y uno puede decir confidencialmente y dice, y que tú harás conmigo, por la fuerza que él me dio a mí para llegar a la armonía con él y para elevarme a la Bejinás Sores, raíz cero, como un embrión en el vientre de su madre. Él me elevará. Él extenderá mis Kelin, deseos, y mi observación de la Bak y la Gar Bejinat Bet. Segunda. Gimel, tercera, y Dalet, cuarta, en los deseos ya corregidos. 27. Que es el Señor está alto y el inferior le verá. ¿Cómo puede el hombre ser igual al Creador cuando él recibe y el Creador da? Está dicho, que grande es el Creador y solo aquel que es humilde le va a ver. Una vez que una persona se borra a sí misma de su punto de vista egoísta e independiente, la fuerza que le separa del Creador se va a ir. Él se ha vuelto así merecedor de esta luz que llamamos Jomá de sabiduría, esta luz de sabiduría, de comprensión. Pero aquel que permanece en su egoísmo egocéntrico, se separa a sí mismo del Creador, y como consecuencia no hay equivalencia de forma en la igualdad y en la cualidad. Pequeñez significa hacerse uno mismo pequeño para con los otros. Esta pequeñez una persona puede experimentarla en su trabajo, en cierto modo, como una forma de completitud. No es la misma pequeñez que pueda sentir en este mundo, claro, cuando alguien le humilla. No tiene nada que ver. No hay sentido en la reducción de uno mismo por el mundo o por el ser exterior. Esto no es para cualquiera del exterior. La humildad para llegar al acuerdo en cualidad siempre es al Creador. Es la humildad que una persona experimenta en el trabajo en la forma de la completitud. Ello le conduce a una observación de completitud. Y completitud es siempre una forma de elevación.
y es que está dicho, en su ira él establece el orgullo y él elevará a los humildes, a aquel que está buscando volverse uno a él en las cualidades. En tal caso, él no puede ser consciente de la completitud. Y hay un principio. Lo que una persona piensa es que tiene un impacto sobre los demás. Por lo tanto, cuando la gente lo respeta, él se ve así como perfecto, le da honor. Y aquel que es avergonzado se siente a sí mismo como humillado y pequeño. 27a. ¿Qué es el Señor? Está alto y el inferior le verá. Dice que grande es el Creador, pero el inferior le va a tener que ver. ¿Cómo puede haber una unión con el Creador cuando una persona recibe y el Creador da? Cuando una persona mata a su naturaleza, entonces no hay razón para estar separado del Creador. Entonces él es merecedor de recibir la luz de sabiduría y Jochma y ver al mismo Creador. Pero aquel que permanece en su propio ego está alejado de él. Está cerca o lejos, todo depende del orgullo que tenga el ser humano. Cuando él puede matar su orgullo, se va a ir acercando al Creador. El orgullo en condiciones completas le va a mantener alejado del Creador. Una persona tiene que elevarse al Creador y humillarse a sí mismo. Cuanto más una persona se hace menor, considerando al Creador, más se va a acercar a Él. Esto no significa que usted se haga más bajo considerando a las personas, sino que cuando otras personas le van a humillar, uno debe verse a sí mismo como el más humilde de todas las personas. Solamente el ser humano puede mostrar ante otros el sentimiento de grandeza y el sentimiento de pequeñez. El Creador nos pone en tales situaciones, por lo que estamos siempre en vergüenza. El Creador hace esto con el propósito de que no nos arrepintamos de nos arrepintamos de nuestro orgullo. Escribe en una carta a su hijo, el gran cabalista Moshe Naimónides, en España. Moshe Naimónides, quien escribió el Zohar en España, desde Eres Israel, en 1194 y 1270. Le dio un maravilloso sistema de corrección y que incluso hoy es de valor para este trabajo espiritual. Uno que tiene que ser muy cuidadoso de no mezclar nunca este trabajo con la literatura musar, o sea, los libros de la ética religiosa cotidianos. Le dijo, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre espiritual, y no desprecies el método de tu madre, o sea, Jochma y Binah. Siempre habla con calma a todos. Esto te salvará de la ira, que es un mal hábito que conduce a cualquier hombre o mujer a pecar. Habla siempre con calma. Desde el interior no puede haber ni una sola resistencia a esto. La ira es una manifestación de orgullo de alguien que se encuentra en su propio ego y cuyas cualidades no están en armonía con lo que estamos estudiando aquí, con el infinito. Recibir para uno mismo, como dicen nuestros rabís, Nedarim en Nedarim 22, que dice que todo aquel que estalla en la ira es un candidato a las cualidades infernales, el Genon, la Jena, Eclesiastés o Coelet. Aleja la ira de tu corazón y desvanece la ira de tu carne. El mal significa aquí el Genon, y el milagro está predestinado para el día del mal. Y el maligno está predestinado para el día del mal. La recepción egoísta en las más bajas 4 sefirot, bajo el Parsá Nehim, Nesat, Hod, Yesod y Malhut. La condición de Genon, el infierno, es eso. Desde el cuerpo, el torso, Tog, desde la parte más baja, el Sof. De este modo la ira es más fácil de corregir que cualquier otra forma de mal. Una vez la ira es retirada de ti, la humildad va a brotar en tu corazón. Esta es una de las mejores características admirables que un hombre puede tener. El talón es la base de la humildad, es el respeto por Hashem. A través de la humildad te llegará también el temor por Hashem, miedo por Hashem. Ello hará que siempre pienses 2 veces sobre cualquier asunto.
de dónde vienes, a dónde vas. Durante tu tiempo de vida eres solamente un gusano, de igual modo que cuando estás muerto. Ello te recordará que en el futuro serás juzgado por el Rey de la Gloria mismo, el Keter. Malahim, Misley, mira incluso el cielo y el cielo de los cielos. No pueden ser comprendidos, cuanto menos los corazones de cualquier persona. Jeremías. No soy yo el único que llena la tierra y los cielos, dice Hashem. El Rab da la orden de la corrección espiritual. Primero la liberación de la ira para obtener humildad y además el temor a Hashem. La creación de la vacuidad en uno mismo o el vacío, de forma que ahora pueda recibir la grandeza del Rey de la Gloria, de acuerdo con las fuerzas, con los masajim, las pantallas. Serampin del mundo de Asilut, o Ruach Kodesh, o Espíritu Santo, o el Keter, Abba e Ima del mundo de Asilut, o sea, Jomma y Binah. Cuando pienses en todas estas cosas, llegarás a temer a Hashem, le tendrás miedo, el que te creó a ti para guardarte de los pecados y ser feliz con cualquier cosa que te pueda pasar. Cuando hay modestia y actúa modestamente con todos, teme a Hashem y al pecado siempre. El esplendor de su gloria, el espíritu de la Sejina, va a descansar así sobre ti. Tú recibirás la vida del mundo futuro, interiormente, porque todo lo que está fuera es el Creador. Una observación adicional de los mundos espirituales. Y ahora, hijo mío, comprende y observa que cualquiera que se rebele contra el reino de Hashem, quien se siente más grande que todos los demás, porque él se adorna a sí mismo con bellas vestiduras, y es que está escrito en Salmos Tehilim que Hashem domina, él lleva las vestiduras de grandeza, mientras que él desea recibir solamente para sí mismo. Las lebushim, las vestiduras, la grandeza es solamente un atributo del mismo Creador, mientras que nosotros estamos trabajando para ponernos de acuerdo en cualidad con Él. Estamos también, de algún modo, en grandeza también, Gadlut, pero interiormente Él está constantemente en la observación de humildad, porque no hay absolutamente nada bueno en Él. ¿Por qué alguien es que siente orgullo? ¿Es a causa de su riqueza? Hashem hace a alguien rico o pobre. Samuel. ¿Es a causa de su honor? Ello pertenece a Hashem. ¿Cómo podemos leer en Deberín, Ayamim? Riqueza y honor vienen de ti. Por lo tanto, ¿cómo puede cualquiera adornarse a sí mismo con el honor del mismo Hashem? ¿Por la forma en que se llena la luz y el entendimiento? ¿Por la forma en que se llena con experiencia y vacuidad? ¿Con las subidas y las bajadas? ¿Por la forma de las vestiduras lebushim de la luz? Entonces él es que así va a salir por encima de los límites del masaj de la pantalla, más allá. Y esto es contra la ley. El funcionamiento del masaj está extendido solamente desde él y hacia abajo. Y aquel que está orgulloso en su sabiduría será determinado que Hashem es el portavoz en el que la gente confía, que quitará la razón al hombre. El discurso del Dibur viene desde la boca, Orpe, la comprensión del anciano, Zekenim. Se le quitará para traer la luz de la Jomá, sabiduría, porque la sabiduría pertenece solo al único sabio, el creador de los mundos. Pero Zekinim, el anciano, en sabiduría, las almas de los sadikim, de los justos, ellos pueden a través de su man, de su oración, despertar a la luz y a la sabiduría, y es que la sabiduría desciende vía de lo que llamamos Sharok digna, escucha de una barba. En arameo barba es digna y en hebreo es zakán. Una barba es el atributo de un anciano, del hombre más sabio y con experiencia. Aquí vemos que para Hashem todos son igual. Allí él con su ira trae el orgullo y cuando él lo desea eleva al inferior. Por lo tanto, quédate siempre abajo y permite que Hashem sea el que te eleve.
No espere hasta que esté en la parte inferior. Hágase usted mismo siempre pequeño mientras está en la condición de una elevación interior. No pierda esta condición, sino considérela como un nuevo punto para una nueva ola de correcciones. Es por esto que voy a explicarte cómo ser modesto, hijo. Habla siempre en voz baja, con la cabeza inclinada, con los ojos hacia el suelo, con tu corazón enfocado siempre a Hashem. No mires la cara de la persona a quien te estás dirigiendo y hablando. Considera siempre a todos más grandes que a ti mismo. Cuando seas sabio o rico, muestre siempre respeto. Cuando seas pobre o más sabio y usted considere a usted mismo como culpable, ofrézcale a él más respeto que a usted mismo, porque cuando él pecó fue a través de una desviación, mientras que la suya es con propósito. Todo lo que se recibe de un parsuf superior viene siempre desde el Rosh, desde la cabeza del parsuf, desde la Jomá. Espiritualmente, inclinar la cabeza, Arhanat Rosh, significa dar el deseo de un nivel alto a un nivel bajo. Como un adulto inclina su cabeza por una persona que es más pequeña o como ante un niño. De este modo uno es que inclina su cabeza constantemente como un ejemplo de los parsuf más altos, en la dirección de los kelim que no están corregidos, de los deseos. Pero el corazón, el man, la oración, la neshama, los hatzadakim, almas de los justos, hatzadakim, almas de los justos, están en Zon, Zerampin Nukba. ¿No les dado a usted el penetrar en sus kelim, deseos, y ver el mundo a través de sus ojos? Piense siempre que el mundo está perfecto a través de los ojos del Creador, de todo eso. Considérate siempre a ti mismo en todos los actos y palabras y acciones como que estás permaneciendo siempre ante Hashem y su Shejinah sobre ti, porque su gloria, la de Hashem, llena completamente el mundo. Habla con temor, con respeto, al igual que un esclavo ante su amo. Actúa con modestia considerando siempre a cualquiera. Cuando alguien te esté llamando, dale una respuesta suave y suavemente, al igual que alguien que permanece ante su maestro. Deja que la primera oración man permanezca siempre en lo más alto, en el nivel más alto de la forma. Las demás súplicas se añaden siempre a lo más alto. Pon atención a tu primer man, a tu primera oración, que no caiga del nivel más alto, debido a tus intenciones inferiores. Siempre tiene que haber una actitud de diligencia para el aprendizaje de la Torá, y así estará siempre la situación para completar sus tareas. Cuando pares con este aprendizaje, refleja lo aprendido. Joser, refleja lo aprendido y mira qué y cómo puedes llevarlo a la práctica diaria en tu trabajo. Tiene que haber un trabajo con emuná y con devoción. Entonces habrá crecimiento, ascenso cada día y noche, porque verás cada cambio hacia lo mejor. Investiga siempre tus acciones cada mañana y cada noche. De este modo tu día estará en teshuvá, remordimiento. Concéntrate en tus oraciones y así todo lo concerniente al mundo desaparecerá de tu corazón. Haz que tu corazón esté siempre listo y puro para Hashem. Purifica el pensamiento, piensa antes de hablar. Haz una selección de las cosas. Los días de las almas que descienden son designados de antemano, de acuerdo con el número de la cualidad de las correcciones que una persona tiene que hacer en su vida diaria. No excluyas nunca a tu ser exterior. Haz esto cada día. Hacer esto cada día te va a impedir que vengas a cualquier pecado. De este modo, todo lo que estés haciendo deberá de ser siempre correcto y tus plegarias serán siempre puras, claras, devotas, aceptables para el Creador. Como está escrito en los Salmos, cuando su corazón está concentrado en ti, escúchalo. Ello creará en ti el parsuf completo.
Las palabras consisten de las letras otiot. Nosotros vemos el sof, el comienzo de una corrección con los kelim de kahab, keter de jochma de biná. Después tendremos acciones. Esta es la parte del cuerpo, del toj, con hagat, geset, geburah y tiferet, del parsuf. Y eventualmente nosotros tenemos ya pensamientos en el rosh, lo cual es una adición en el nehim, nesat, hot, yesod y malhut, desde un parsuf más alto. Lee esta carta al menos una vez a la semana y no descuide nada. Logra esto y sigue este camino que te lleva a Hashem para siempre. Que Él sea bendito y pídele a Él que te ayude en este camino. Así tendrás éxito y ganarás el futuro, el mundo que se encuentra oculto para los justos. Lee cada día esta carta y los cielos responderán todos los deseos que tengas en tu corazón. Amén, Selah.